Muy buenos días. Quien les habla, Edison Castañeda Polanco, estudiante de licenciatura de Educación, Recreación y Deportes de la Corporación Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar del valor del servicio. Tengo a Juan Gabriel Castañeda, que sea él quien se presente. Muy buen día a cada uno de ustedes. Un gusto poderlos acompañar. Como muy bien lo decía Edison, Juan Gabriel Castañeda, soy psicólogo, especialista y magíster en psicología clínica, estudiante de doctorado y trabajo como director de investigaciones. Y un gusto poderlos acompañar y presto a escuchar las preguntas. Bueno, Juan, muchas gracias. Para usted, ¿qué es el servicio? Servicio. Eh, Desde la psicología y como Juan es algo que se ha estudiado bastante y que va involucrado en cada uno de nosotros. Estudiado en términos de la psicología positiva, quiere decir principalmente como esa actitud que nosotros podemos llegar a tener de ayudar a otros. En ocasiones puede llegar a ser confundido con un comportamiento altruista, pero como la pregunta va principalmente dirigido hacia Juan, yo lo definiría principalmente como ese comportamiento o acto de ayuda o de colaboración o de responsabilidad social para poder llegar a tener una mejora en la condición de vida de cada una de las personas. Bien. ¿Cree usted que servir cambia a las personas? Mm, si antes no existía ese comportamiento, sí lo podría llegar a cambiar. Sin embargo, creo que más que cambiar, creo que dignifica al ser humano. El trabajo, el servicio, conlleva que la persona encuentre un significado tanto propio, es decir, cuando yo tengo un comportamiento de servir, desde servir en comportamientos moleculares de ayudar a recoger un objeto, el típico ejemplo, ayudar a pasar la persona adulta mayor la calle, como hasta comportamientos mucho más amplios desde una empresa con responsabilidad social, empresarial o desde otros sentidos, indiscutiblemente cambia la vida de la persona que lo recibe, porque pues está bajo una situación donde necesita de pronto algún tipo de apoyo, como también la persona cuando comienza a repetir ciertos tipos de comportamientos y demás, el principal beneficiado de ese comportamiento de servir, pues es el mismo, es algo, permítame hacer analogías como el perdón. Quien perdona, en última no es únicamente por la persona que recibe el perdón, es por la persona que tiene el comportamiento de perdonar y siente un beneficio propio. Entonces, cuando uno tiene comportamientos de servicio hacia la comunidad, hacia el individuo, hacia la sociedad, pues en últimas el primer beneficiado es uno mismo, porque no hay nada como más beneficioso de ayudar a la persona y ver esa felicidad como que se siente en últimas como una persona beneficiada por lo que pudo haber llegado a realizar. Ok. En su profesión, ¿cómo aplica esta actividad? ¿Cómo realiza ese Bueno, servicio? además de ser psicólogo, pues soy profesor de corazón, de pasión. Creo que anclado directamente hacia esa estructura, siempre el compartir los conocimientos, orientar, el apoyar, el ser un facilitador de escenarios para que la persona pueda conllevar a redescubrir o descubrir directamente nuevas oportunidades o esencia en la vida, creo que indiscutiblemente hace parte de la cotidianidad. Entonces, ello como profesor, y aunque no es lo mismo, es que hay muchos similes con el hecho de ser psicólogo y en mi caso como psicólogo clínico. ¿A qué me refiero con ello? Eh, el paciente usualmente necesita redescubrir cuál es la llave para abrir la puerta de su problema. Yo siempre lo digo como una entrada, un proceso y una salida. Entonces yo estoy en ese proceso, hay una entrada que usualmente es un problema, en ese proceso la intención es que encontremos la solución, dar la llave para que cuando salga haya una transformación de ese proceso. Entonces, en ese orden de ideas, es un servicio que usualmente tiene un beneficio en términos de pago financiero, es decir, como psicólogo, como persona frente a ello, pero ese es un tipo de beneficio. Siempre que yo ayudo, de todas maneras, hay una contrapartida en términos del beneficio que yo recibo. Es decir, cuando yo ayudo a una persona que necesita
en últimas yo estoy recibiendo un beneficio emocional. Entonces dentro de la labor, sí, nos pagan por nuestra labor, pero indiscutiblemente siempre con una actitud de servicio. Y laboralmente también, ¿eh? O sea, yo inicié como psicólogo, llegaba a una, dos personas, como profesor llegaba a 20, 30 personas, en 40 personas, 120 personas, después de ello pasé a un cargo donde llegaba a 7.000 personas, después estoy en un cargo donde llego directamente a 15.000 personas con cierta toma de decisiones y siempre con una intención de una entrada, un problema o una oportunidad, una transformación para la situación en términos que se pueda llegar a estar presentando. Ok. Bueno, otra pregunta. Dentro de su grupo profesional o de amigos, eh, ¿encontramos ese valor? Yo creo que todos lo tenemos. El punto es como el típico debate entre la ética y la moral. Es decir, siempre tenemos una valoración cognitiva de la situación que se pueda ya estar presentando. ¿A qué me refiero con ello? Yo creo que todos los seres humanos, y tal como Schopenhauer, Nietzsche y demás, llegaban a hablar en términos de su momento, el ser humano en esos tipos de comportamiento, la sociedad corrompe al ser humano, sí, en cierta parte, pero siempre hay un lado humano, y ese lado humano no puede ser con los hijos, puede ser con la mamá, puede ser con la abuela, es decir, todos en última siempre tenemos una actitud de servicio en primera instancia con las personas que queremos o que son importantes para cada uno de nosotros. Es decir, toda persona, para mí todos tenemos esa actitud de servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos ciertos juicios valorativos, morales, entonces yo lo puedo decir muy puntualmente, pues yo no, muchas veces no ayudo a personas que identifico que de pronto puedan estar teniendo un comportamiento basado en un aprovechamiento de la situación, es decir, que no están siendo éticos, sino que están tomando ventaja, como coloquialmente lo decimos. Entonces, en mi juicio valorativo digo, no, esa persona quiere recibir dinero o X y demás es por una ayuda a beneficio propio y no porque de verdad esté presentando una situación. Entonces ahí digamos que no tengo ese comportamiento de servicio o quizás estoy sirviendo en últimas y no ayudarle como tradicionalmente lo queremos llegar a dar. Entonces siempre hay una subjetividad bajo la valoración o la escala de valores éticas que tiene la persona para decidir si ayuda o no ayuda a otra persona. O sea, prácticamente la pregunta que le quiero realizar es, ¿cree usted que la sociedad actual tiene ese valor de servir? Sí, repito básicamente lo que decía ahorita. Todos lo tenemos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo, en términos sociológicos y demás, depende esa escala de normas sociales que podemos llegar a tener frente a ello. Indiscutiblemente, sobre todo nosotros como sociedad colombiana hemos estado expuestos bastante a la corrupción, hemos estado expuestos a las situaciones o aprovechamientos de ciertos tipos de personas que conllevan a que uno dude. ¿verdad? O sea, done 20.000 pesos para ayudar a X persona, pero resulta que esa persona de pronto está aprovechándose, tomando ese comportamiento, ese dinero para beneficio propio, pero no en realidad para lo que pueda suceder. O sea, hemos estado expuestos a múltiples situaciones en términos de corrupción que nos hace dudar muchas veces de que si el comportamiento es genuino o no es genuino. Muy anclado hacia lo mismo que explicaba ahorita en términos de psicología positiva, tanto la felicidad, el respeto, el optimismo y demás, no hay nada mejor como cuando es genuino. Entonces, como sociedad sí creo que lo estemos. ¿ja? Cada quien y por norma, por sociedad, por grupo segmentado va estableciendo ciertos tipos de normas, pero yo sí estoy seguro que todos tenemos un comportamiento en términos de servicio. Quizás no como otros lo quisieran. O sea, todos quisiéramos dentro de las grandes filosofías, o sea, que nadie se quede sin ayudar, que ayudemos a todos, que no piense si lo necesita o no lo necesita. Estoy totalmente de acuerdo. Si tuviéramos aún más, quizás hay algo que nosotros llamamos refuerzo no contingente y tiene que ver con ese desarrollo moral, y es que quizás la persona que más actitud de servicio tiene por esencia es la madre o la familia. Entonces siempre ayuda a los hijos a pesar de las situaciones, sirve, a pesar de que el hijo termine siendo consumidor de sustancias, ladrones que a la cárcel van y ayudan y demás.
y casi que esa variable conlleva que el beneficiario diga, oiga, por responsabilidad moral yo tengo que responderle a esa persona que me está ayudando y conlleva a transformar. Es decir, si nosotros tuviéramos muchos más comportamientos asociados hacia el servicio, yo sí estoy convencido que podríamos llegar a tener una sociedad mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Por la historia de corrupción y demás, pues hay personas que podemos llegar a tener ciertas reservas hacia ayuda a unos o a otros porque puedo sospechar de que el beneficio que está realizando. Pero retorno al principio, el principal beneficiado cuando uno tiene comportamientos de servicio es uno mismo. Entonces, desde esa premisa, uno no debería segmentar que si la persona lo merece o no lo merece. Pero en ese constructo en general hago una descripción de la sociedad y en aspectos personales asociados hacia si uno tiene comportamientos de servicio o no. Entonces, en conclusión, sí hay una sociedad con comportamientos de servicio, se ven escenarios sociales, en los barrios, en las familias, a grandes esferas, pero no todos, no el 100% siempre está dedicado hacia ese factor puntual, pero en otros escenarios sí. Bueno, muchas gracias Juan por compartirnos su punto de vista. A mi manera de conclusión sobre esta entrevista, vemos que sí existe ese don de servicio. Es un don, el cual cada persona en su formación lo tiene y está dispuesta a ayudar a los demás, en ocasiones con aspectos relevantes o con de corazón, da sin mirar o esperar nada a cambio. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Con un gusto haberlos acompañado y cualquier cosa, siempre prestos a apoyarlos.